en el hospital militar, lo primero que hicimos fue un bypass llamativamente, pero rápidamente viramos por un tema de seguridad, de confianza, a hacer manga gástrica y durante largos años fundamentalmente hicimos manga gástrica, pero bueno, fuimos aprendiendo que no todos los pacientes son pasibles de un solo procedimiento y progresivamente, como creo que pasó en la mayoría, no en todos los grupos de Uruguay, fuimos haciendo cada día más bypass, siendo más finos en la selección de nuestros enfermos, estudiándolos un poquito mejor. Y bueno, a medida que fuimos desarrollando el tema del bypass gástrico en IDE-RUX, nos hemos encontrado con las complicaciones características de esta técnica, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. La charla fundamentalmente va a estar centrada en la conferencia que nos va a dar Pedro, que Sergio ya presentó. Además de todos sus méritos académicos, creo que lo más importante es que es un gran amigo de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica, que desde que existimos estamos cursando nuestro 5º año, ha estado siempre a la orden para darnos una mano en todas las cuestiones académicas, lo hemos ido a visitar, etc. Va a centrar fundamentalmente la charla en este tema y después vamos a presentar algunos casos clínicos de nuestra experiencia para abrir una discusión al grupo y tratar de redondear el tema de las complicaciones del bypass gástrico en IDE-RUX. Así que nada más, quería agradecerte, Pedro, por estar con nosotros y te dejo la pantalla para que empieces con tu conferencia. Muchas gracias, Sergio, Pablo, a todos por la invitación, Gerardo. La verdad que es un honor para mí estar con ustedes y como dijiste, desde el primer congreso tuve también el honor de poder compartir con ustedes nuestras experiencias. Y esta experiencia que es adquirida por todos los años y también transmitida por todos mis mentores a quienes estoy muy agradecido. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las complicaciones. A ver si ahí... Bien, se ve, ¿verdad? Este es el Case Mix Disclosure. Como podrán ver, el 84% de nuestras cirugías se refieren a bypass gástrico, ¿sí? Podemos clasificar a las complicaciones en tempranas, hasta los 30 días, intraoperatorias y posoperatorias, y las tardías quirúrgica y clínico nutricional. Vamos a enfocarnos en todo lo que es lo quirúrgico. Intraoperatoria, fugas, perforaciones, que vamos a ir detallando cada una con un ejemplito. Acá podrán ver que esto es una película vieja. Antiguamente se hacía prueba hidroneumática. Y bueno, acá pueden ver cómo a través de una prueba podrían detectar la filtración o la falla. Entonces, intraoperatoriamente se podía reparar y después volver a hacer una prueba. Y ya con esa prueba satisfactoria uno se va más tranquilo, ¿verdad? Este es uno de los beneficios de hacer una prueba hidroneumática. Otra complicación es la perforación de una víscera. Cuando vos estás manipulando el intestino, podés lesionarlo. En este caso lo pudimos solucionar con un punto en X con Bicryt. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le damos a los residentes o al fellow la oportunidad de aprender, esto es uno de los detalles que tienen que saber cómo manipular el intestino. A la derecha ven cómo estamos haciendo la gastroyeyuno. Este paciente evidentemente no había hecho una muy buena descenso de peso, entonces costaba subir el asa alimentaria y se perforó el asa alimentaria en la asa ciega. Entonces la suturamos y pudimos después volver a hacer la anastomosis. En otras oportunidades también hemos seccionado con una sutura mecánica justo por debajo de la lesión. Acá estamos haciendo la entero-entero anastomosis, y esto es un detalle técnico que siempre decimos cuando vamos a perforar, a hacer el orificio, chequear la cara posterior, porque te puede pasar esto, que es una perforación. En este caso es bastante obvia. Otra vez se queda como blanquito nada más, y como decía Rosenthal, en esos casos igual hay que hacer un puntito en X, como lo estamos haciendo ahí, por más que no esté perforado, porque si ya pasó la mucosa y ya marcó la serosa, probablemente pueda llegar a ser una filtración en postoperatorio inmediato, ¿sí? Es un detalle técnico que nos gusta repasar cada vez que hacemos
un entero, chequean en la cara posterior para ver si no quedó marcado. Esto es un paciente hace un tiempo ya, habían sacado una banda gástrica, ahí pueden ver la banda, se le pide al anestesiólogo que pase el tubo y perforó el pouch gástrico. En este caso se puso unos puntos tipo jalón y después se pasó el tubo y después se seccionó esa región con una sutura nueva, ¿sí? Falla de la sutura mecánica. Este es el primer disparo horizontal del pouch gástrico. Disparamos y se nos abrió. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos unos puntitos de jalón y un poquito por arriba de la lesión lo seccionamos con una sutura verde. Es importante, bueno, y así es como queda. Es importante, nos ha pasado otra vez, es que ese orificio quedó justo en el centro. Dijimos, bueno, aprovechar este orificio que ya quedó como abiertito, y hicimos la anastomosis y evidentemente después filtró. Entonces, como recomendación o como sugerencia, es volver a disparar, a hacer un pouch nuevo, un poquito por arriba de la sutura anterior, y eso te va a dar más seguridad, ¿sí? Y también, como decía Rosenthal, el pouch tiene que ser chico, pero tiene que tener espacio para el error, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto importante. Otra falla de sutura. En este caso, disparamos y la sutura mecánica no abría. Imagínense, estábamos en el medio del quirófano, no abrimos, destrabamos la endogía, queríamos abrirlo manualmente, no había chance, así que agarramos, metimos para adentro todo el cartucho, digamos, de la sutura mecánica, eso, lo negro, lo metimos en la cavidad, disparamos un disparo por arriba de la sutura, otro por debajo, y después lo seccionamos. Entonces, de esa manera pudimos sacarlo todo por el trocar de hipocondrio izquierdo, un trocar de 2. La verdad, estas cosas pueden pasarnos y hay que estar preparados. Otra falla de sutura, uno de los motivos por el cual seguimos haciendo la prueba de azul, fíjate cómo la línea de agrape filtraba. Entonces, en este caso también le hicimos una sutura y lo solucionamos. Este es otro caso similar, el de la derecha, en donde con la prueba de azul se puede chequear filtración por la línea de sutura mecánica. Lesión de órgano sólido como en el hígado. Este es un paciente que también que no ha bajado lo suficiente. Nosotros pedimos hoy en día bajar un 10% de su peso inicial, y cuando eso no ocurre, hay dificultades técnicas y podemos llevar a esto, que es una lesión del hígado, ¿no? Acá al residente le damos que suture la remanente gástrico, y cuando quiere sacar la gasa, suelta la mano izquierda, la deja suelta y eso pega un chicotazo al vaso. Bueno, fue una situación de extremada estrés, se puso Sugicel, Espongostán, bueno, finalmente un rezo, un rosario de todo. Bueno, finalmente pudo controlarse el sangrado, pero bueno, a tener presente de no dejar ninguna pinza suelta de mano izquierda cuando se hace una maniobra para sacar, por ejemplo, una gasa o poner una aguja, lo que sea. Otra cosa que puede ocurrir cuando uno no está sistematizando en el bypass gástrico y no marca el asa biliar, nosotros marcamos sistemáticamente el asa biliar con un clip. Bueno, una situación que puede ocurrir es que no se marque o se marque al revés, y entonces en vez de subir el asa alimentaria, subirse el asa biliar y se hace el famoso Owen-Rux. Hallazgos intraoperatorios que son inesperados, a pesar de que uno hace un laboratorio, una ecografía, etc. No sé, por ahí pueden contarse con un hígado macroscópicamente con cirrosis. Entonces, bueno, ahí es importante saber cuáles son los criterios que va a seguir tu equipo. Nosotros tenemos un hepatólogo y, bueno, tenemos como protocolo que si están todos los laboratorios, las endoscopías y demás, si se supone que es un child A, entonces en ese caso podemos avanzar con un bypass gástrico. Hay veces que hemos hecho toma de biopsia y no hemos ido cuando es muy malo. Pero bueno, tener presente que estas situaciones pueden llegar a ocurrir. Y otros hallazgos que pueden ser mal rotación intestinal, adherencia de intestino delgado, nos ha llevado como conducta a
seccionar en primer lugar el yeyuno antes de ir a hacer el pouch gástrico. ¿Por qué? Y porque si no tenemos el intestino lo suficientemente disponible para poder ascenderlo, entonces en ese caso o podemos hacer una manga o suspendemos el procedimiento. Dependerá un poco también de los criterios y de lo que se charle con el paciente. Pero hemos tenido que convertir o pasar de hacer un bypass a una manga, y en algunos casos ya habíamos hecho el pouch y no teníamos intestino, entonces hemos tenido que volver a hacer la anastomosis intestinal para poder después hacer el bypass. En el postoperatorio, las complicaciones tempranas pueden ser la filtración, el tromboembolismo pulmonar, sangrado y obstrucciones. Vamos con la filtración. Hoy en día la incidencia debería ser menor de 1%. Este es el benchmarking de la sociedad americana, debería ser del 0,4%. Los sitios, por supuesto, la gastroyeyuno, la línea de sutura, la yeyuno-anastomosis, etiologías variadas. Y en la fístula gastroyeyunal, saber que no hay diferencia entre anticólica versus la retrocólica, las circulares versus lineales y manuales, refuerzo de línea de agrafe, no hay evidencias que demuestren que eso disminuya el filtrado, y la cesariedad de rutina versus sin cesariedad tampoco ha mejorado la incidencia de filtraciones. Cuando se estudia el rol del drenaje en este trabajo también, que se analizan los datos de la sociedad americana, en 142.000 pacientes, ellos concluyen que el drenaje incrementa la fístula o la filtración en un 30%, la repercusión en un 17%, todas las causas de morbilidad en un 19% y también aumenta la readmisión hospitalaria. Por lo tanto, se concluye que el drenaje no es beneficioso y puede aumentar la morbilidad y debería dejarse solo en casos selectivos y de alto riesgo. Cuando se analizan los factores predictivos de filtraciones, los factores independientes asociados a mayor fístula fueron la superobesidad, edad de más de 50 años, tiempo operatorio de más de 2 horas, ASA mayor de 3, antecedente de tromboembolismo pulmonar, pacientes con dependencia parcial y las variables protectoras en buen nivel de albúmina. ¿Y por qué es tan importante? Hacemos siempre tanto hincapié en prevención de la filtración, porque es la principal causa de juicio, es la principal causa de muerte, tiene consecuencias devastadoras. El obeso tiene pocas y limitadas reservas para afrontar este tipo de complicaciones. Es fundamental el diagnóstico porque su retraso hace que aumenten los días en terapia, en hospitalización, morbilidad, en mortalidad. Su presentación es diferente a otro tipo de fístula, entonces tenemos que estar muy, muy atentos y no hay un buen método de diagnóstico. Cuando vamos a hacer el diagnóstico intraoperatorio, como hicimos y comentamos recién, con el azul de metileno o con la prueba de aire, y en el postoperatorio, signos clínicos, débito por el drenaje, TAC y severidad de esófago gástrico. Con respecto a la clínica, saber que son pacientes oligosintomáticos. Por supuesto, pueden venir con taquicardia, hipotensión, fiebre, un leve dolor en el hipocondrio izquierdo, con omalgia, oliguria, intolerancia alimentaria, ¿sí? A lo mejor son signos muy, muy leves, ¿no? Poco sintomáticos. Y el drenaje oscuro. Esto, cuando nosotros dejábamos drenaje, lo sacábamos habitualmente al 7º día, y venía el paciente tolerando bien, sin ningún tipo, ni tuvo fiebre, ni tenía dolor abdominal, pero tenía este drenaje con estas características. Le dabas azul de metileno y obviamente era un paciente que tenía una filtración. Es un candidato a tratamiento conservador. ¿Qué es un tratamiento conservador? Era colocación de sonda nasoyeyunal, una K108 por radioscopía, en caso que no se pueda lo hacíamos en forma endoscópica, y alimentación a través de esa sonda, nada por boca, y unos días de antibióticos, y después le dábamos el alta. Distinto en este caso, una paciente que se le dio el alta, se le sacó el drenaje, se fue a su casa, que vivía como unos 100 kilómetros, nos llama, y dice: doctor, estoy con fiebre, dolor, bueno, venga. En la guardia le damos azul de metileno, y ahí pueden observar cómo venía el líquido por el orificio que había tenido el drenaje.
Entonces, obviamente, este paciente va a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿Y qué hacemos en el tratamiento? Bueno, en el intraoperatorio, como vieron antes, reparar, drenar. Hay veces que hacemos los puntos, porque filtró en el intraoperatorio, en la cirugía primaria me refiero, ¿no? Hacemos los puntos y hay alguna cosa de azul por ahí, no nos queda del todo conforme, entonces lo que hacemos es ponemos una K108, lo dejamos nada por boca durante 7 días, por más que no tenga una filtración, le dejamos los 1 o 2 drenajes, entonces sabemos que si se hace la filtración, ya va a estar drenada. Y le damos por la sonda nasoyeyunal, le damos el agua, las vitaminas, el protector gástrico y demás. En el postoperatorio, ya sea por tratamiento quirúrgico o conservador, siempre el objetivo es drenar, antibiótico, alimentación enteral y mucha paciencia. ¿Sí? Mucha paciencia. Este es un caso, también se agarró a tiempo, digamos. Haces la prueba de azul de metileno y podés detectar la filtración. Lo que hacemos es drenaje, uno por arriba de la anastomosis, otro por abajo, uno subfrénico, uno periesplénico y uno en el Douglas. O sea, el paciente sale con varios drenajes. Ese es un paciente agarrado a tiempo, este es un paciente un poco más tardío, las situaciones son totalmente distintas, este paciente va a requerir probablemente una segunda reoperación, ¿sí? Y este es el ejemplo de esta foto de la derecha, es la paciente que le dábamos el azul y le salía por el orificio del drenaje. Nosotros hacemos en forma sistemática, hacemos este punto lateral para reducir la filtración. Como ven, era un punto total que agarrara la línea de agrafes del pouch y el yeyuno, ¿no? Y esto, de alguna manera, pensábamos que nos ayudaba a reducir la filtración. Bien, esta paciente la habíamos grabado justo la cirugía. Al 6º día vuelve esta misma paciente que acaban de ver el video, viene con una filtración. Y fíjense a dónde era, justo a donde habíamos hecho el punto. Evidentemente que este punto lo estábamos haciendo con demasiada tracción y esto produjo isquemia y la posterior filtración. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? ¿Y qué modificamos para evitar esto? Ahora les muestro. Estamos haciendo un punto, también lateral, porque creemos que es importante, pero lo hacemos como en 2 tiempos, ¿sí? Y la verdad que nos ha ido bastante mejor, ¿sí? De esta manera, usamos ahora monocril, no usamos más Bicryl. El monocril tiene menos memoria y la verdad que desliza mucho más fácil. Otra situación que puede ocurrir es la filtración de la yeyuno-yeyuna anastomosis. Es rara, poco frecuente, pero también puede ocurrir. En este caso, acá como lo pueden ver, hicimos un punto en X y funcionó. La verdad que no tuvimos mayores complicaciones. Este es otro caso. Después, en cuanto a complicaciones de tromboembolismo pulmonar agudo, los factores de riesgo son hombres, historia de TEP, filtrado de vena cava, edema en miembro inferior, historia de hipertensión pulmonar, afroamericanos. Y en cuanto al timing, basados en la vieja base de datos de Estados Unidos, la BOLD, presentaron TBP dentro de los 90 días después de la cirugía y el 25% fue antes de que se fueran de alta, el 37% TBP solo y el 32% con embolia pulmonar. Obviamente que menos riesgosos son en cirugía laparoscópica y en el bypass gástrico hay un riesgo del 0,55 y que actualmente hay muchas series que reportan menor al 0,35%. La profilaxis, medias antitrombóticas, botas neumáticas, heparina de bajo peso molecular, filtros en los casos que lo requieran y deambulación precoz. Hoy en día con ERAS, hoy nosotros estamos haciendo que a las 2-3 horas de la cirugía el paciente ya esté caminando, a la 6ª hora está tomando líquido y al día siguiente le damos el alta, ¿sí? Entonces esto ha reducido. Y lo más importante también es trabajar lo más rápido posible, con menos de 2 horas de duración de la cirugía, eso va a reducir la tasa de tromboembolismo pulmonar. Con respecto a las hemorragias,
las intraluminales, que pueden ser por la línea de agrafe del pouch o del remanente, la gastroyeyuno, la yeyuno o erosiones gástricas por estrés. Y después las intraabdominales hacia la cavidad, también las líneas de agrafe del pouch, del remanente, del mesenterio, o los sitios del trocar. Nosotros por rutina quemamos los trócares de 12, antes de irnos los quemamos como para evitar este tipo de complicaciones. El diagnóstico, intraoperatorio, visión directa, y en el postoperatorio signos clínicos de evito por drenaje, veda, TAC y angiografía, en caso que no se pueda diagnosticar. La clínica, por supuesto, taquicardia, hipotensión, palidez, dolor abdominal, dolor dorsal, omalgia, distensión abdominal, oliguria, anuria. Bueno, y si tiene drenaje lo vamos a poder observar más fácilmente si es intraabdominal el sangrado. El tratamiento en general se autolimitan, sobre todo las intraabdominales. Entonces, en aquellos pacientes podemos hacer tratamientos conservador, con hematocrito y hemoglobina seriada, corregir si tiene alguna coagulopatía, transfusión, endoscopía. No tenemos miedo de hacer endoscopía, pero procuramos no hacerla de forma rápida. Como sabemos que tiene una alta tasa de resolución, de autolimitarse, entonces postergamos lo máximo posible las endoscopías. En caso de que todo eso fracase, o que está hemodinámicamente inestable, la paroscopía exploradora, y en casos eventuales también la parotomía. Hoy en día nos ayuda muchísimo el endoscopista. Nosotros lamentablemente no lo hacemos. Trabajamos con un equipo de endoscopistas. Ellos hacen ya sea con hemoclip, argón o hemospray. La verdad que andan muy bien. Este es un caso de un paciente el primer día postoperatorio, sangrado. La endoscopía no detecta nada en la gastroyeyuno, pero sí veía que por el asa alimentaria venía sangre. Ingresamos y vemos cómo sangraba, abrimos todo el entero y vemos cómo sangraba, se trata de coagular y después se vuelve a suturar todo la anastomosis, el orificio de la anastomosis. Paciente primer día postoperatorio, dolor en hipocondrio izquierdo, intolerancia, ¿sí? Caída del hematocrito y la hemoglobina. Hacemos una placa y encontramos esto, inmediatamente lo llevamos a quirófano, intentamos empezar por la paroscopía, no tenemos cavidad, entonces hemos tenido que abrir, hacer una parotomía, y era una hemorragia del remanente gástrico, ¿sí? Y eso lo que ocasiona es un hemobesoar que impacta el coágulo en la yeyuno, y eso provoca que se distienda todo el remanente gástrico, con la posibilidad de que ocurra este otro. Este es otro paciente, llegamos más tarde, ya se perforó el remanente gástrico. Entonces, bueno, ¿qué hicimos en el primer caso? Bueno, abrimos el remanente, succionamos toda la sangre, después lo cerramos al remanente gástrico. Antiguamente le dejábamos un drenaje, una gastrostomía. Actualmente hemos tenido otro caso, no le hemos dejado gastrostomía, hemos evacuado el remanente gástrico, sacamos el coágulo delantero entero y cerramos tanto. Lo que hacemos es abrir el asa ciega biliar, y a través de eso vamos evacuando todo el hematoma. Después lo cerramos manualmente, ¿sí? Entonces, pero esto es una de las complicaciones que si ustedes se van a su casa hoy con un solo mensaje, quiero que sea que dolor de hipocondrio izquierdo, que no tiene ni melena, ni tiene hemorragia morticis, nada de eso. El paciente puede estar sangrando el remanente gástrico y lo que requiere es una cirugía lo más rápido posible. Cuando tenemos drenaje podemos observar esto en el postoperatorio inmediato, y puede haber sido dos situaciones que nos lleven a esa situación. Una es esta, una hemorragia de la curvatura menor. A veces el paciente está hipotenso durante la cirugía, no se ve, o está mal el elemento el electrocoagulador que utilicemos, entonces puede, después de aumentar un poco la presión, sangrar.
Este es un caso donde nosotros hacemos la biopsia intraoperatoria al comienzo de la cirugía. Antes de empezar a hacer el bypass, hacemos con una hoja de Trucut, hacemos la biopsia, por dos motivos. Uno, por la congestión, según los hepatólogos dice que es mejor biopsia antes de empezar el procedimiento, porque la congestión al levantar el hígado no sería tan bueno. Entonces, y por otro es para chequear, al final del procedimiento, chequear de que no esté sangrando. Hicimos eso, tal cual, hicimos al comienzo de la cirugía, chequeamos que no sangrara, y a las 2 horas más tarde nos encontramos con esta situación. Un hematoma gigante en la cara posterior y cara inferior del hígado. Bueno, obviamente destechamos todo ese hematoma, lo coagulamos, pero bueno, saber que estos procedimientos con aguja de Trucut y demás, por más que lo chequeemos, pueden llegar a tener este tipo de complicaciones. No fue el primer caso, hemos tenido otros casos similares. Este caso lo tratamos con argón, el anterior simplemente con coagulación. Bien, otra complicación temprana es la eventración del sitio de trocar. Los trocars de 12, nosotros, como te dije, lo coagulamos y eso ayuda a que se retraiga un poco el orificio, pero bueno, también puede llegar a ocurrir. Es poco frecuente, pero tenerlo presente porque si no lo diagnosticas a tiempo, esta obstrucción lo que va a generarte es una hiperpresión y te va a dar una filtración de la gastroyeyuno. Entonces ahí va a tener doble problema, la necrosis intestinal y la filtración. Esto es una situación que ocurría antes, se hacía la yeyuno con disparos todo mecánico. Entonces, para poderlo solucionar, se hace un disparo entre el asa alimentaria y el asa común, ¿sí? Y después se cierra manualmente, y después se hace también un disparo entre el asa biliar y el asa común para poder sortear o bypassear la yeyuno anastomosis. ¿Sí? De esa manera se solucionaba el problema. ¿Sí? Esto es una película bastante vieja. En cuanto a las complicaciones tardías quirúrgicas, pueden ser la estenosis, la obstrucción intestinal, por supuesto la más frecuente es la hernia interna, úlcera marginal y la fístula gastrogastrointestinal. La estenosis gastroyeyunal, la clínica son vómitos persistentes, disfagia sólido, regurgitación, cialorrea, y el diagnóstico es endoscópico, y el tratamiento también es endoscópico con balón. Nosotros utilizamos balón neumático, y lo procuramos llevar a 12 milímetros de diámetro, ¿sí? Hemos tenido casos, como es en donde después de 11 endoscopías no revertía, hemos tenido que hacer una cirugía de revisión y hacer una nueva gastroyeyuno anastomosis. Pero, insisto, estos son casos excepcionales, generalmente con 1 o 2 dilataciones los pacientes funcionan bien. Nosotros como protocolo tenemos la primera endoscopía tiene menos de 5 milímetros de estenosis, a la semana, a los 10 días, se tiene que hacer nuevamente otra endoscopia. Si la estenosis era por arriba de 5, tal vez con un solo procedimiento de dilatación funciona, ¿sí? Otro tipo de obstrucciones, como les decía, la hernia interna, que es la más frecuente, obstrucción anastomosis, la gastroyeyuno, la yeyuno, como ya les mostré, adherencias o bridas, y la etiología falla técnica, obstrucción luminal o edema. En este trabajo de Olga Tucker, también de la Cleveland Clinic, ellos muestran claramente cuáles son los distintos sitios donde se puede llegar a obstruir, cuáles son las causas, ya sean las alimentarias, la biliopancreática o la común, ¿sí? Y los síntomas que van a tener cada uno. Los síntomas, como les decía, la distensión abdominal, dolor irradiado al dorso, sobre todo en las hernias internas, intolerancia alimentaria, vómitos son poco frecuentes, a no ser de que esté afectada el asa alimentaria, falta de eliminación de gases o materia fecal. El laboratorio es importante ver la función hepática y pancreática, por si está afectada el asa biliopancreática,
y una tomografía de doble contraste de abdomen y pelvis es lo que nos ayuda. El diagnóstico temprano es fundamental para evitar las complicaciones catastróficas que puede llevar este tipo de obstrucciones. Entonces, como dice Bruno Dielemann, la sospecha clínica más un bajo umbral para la laparoscopía exploradora es la piedra angular en el tratamiento de la hernia interna para evitar esto, llegar tarde y tener que hacer una resección intestinal. Los signos tomográficos, el más relevante es el signo del remolino alrededor de la arteria mesentérica superior. Hay varios signos, pero de vuelta, a veces en la tomografía no nos muestra nada, tenemos que ir a una laparoscopia, hay que sospechar. Este es un caso de una paciente que con dolor en epigastrio, hipocondrio izquierdo, náuseas, sin vómitos, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia cardíaca de 110, laboratorio con leucocitosis, amilasa de 1200, lipasas también aumentadas. En la ecografía abdominal no se observa absolutamente nada que nos llame la atención, en que vamos a sospechar una obstrucción del asa biliar con toda hipertensión del asa biliopancreática y del remanente gástrico. Entonces, esto es lo que llamamos una obstrucción del asa biliopancreática, que puede ser tranquilamente este caso, una hernia interna en el espacio de Petersen, en donde, bueno, nosotros lo que primero hacemos cuando sospechamos una hernia en el espacio de Petersen es vamos a la gastroyeyuno, agarramos el asa alimentaria, la levantamos y chequeamos que el espacio de Petersen esté libre. Bueno, ese es el primer diagnóstico. Lo más frecuente es que sea de izquierda a derecha, también puede ser de derecha a izquierda, pero lo más frecuente es que sea de izquierda a derecha, como es en este caso. ¿Sí? Bien. Nosotros actualmente, ahí les voy a mostrar después, a ver cómo lo estamos haciendo. Este es otra hernia interna, un poco más sufrido ya el intestino, con líquido libre. El líquido libre ahí no tenés que tener ni una sola duda de entrarlo. Hoy en día lo que estamos haciendo, el cierre, como en dos planos, ¿sí? Y eso lo hemos aprendido un poco de Almino Ramos, que lo hace muy similar, cerrar desde arriba hacia abajo y después, vamos a ver si lo adelanto un poquito. Esta es la forma que más seguro creemos que de evitar un mal cierre del Petersen, porque también puede ser un dolor de cabeza si cerras mal, puede llegar a tener una hernia interna mucho peor. ¿Sí? Entonces es preferible, como ya les voy a mostrar después un poco las estadísticas. ¿Sí? Así es como lo estamos cerrando. Bueno, este otro caso, paciente dolor con abdominal asociado a vómitos alimentarios, falta de eliminación de gases, ¿sí? Durante 72 horas, distensión abdominal, laboratorio normal. Acá podés ver claramente cómo está el asa alimentaria, todo distendido. Entonces, esta es un caso típico de obstrucción del asa alimentaria. En este caso, era de la brecha mesentérica. ¿Sí? Bueno, ahí mostramos cómo lo reducimos. No quiero aburrirlos con esto. Bueno, y a ver si muestro acá más adelante cómo hacemos el cierre nuevamente del espacio de la brecha mesentérica con un hilo irreabsorbible, ¿no? Antiguamente nosotros no cerrábamos las brechas mesentéricas, actualmente estamos cerrando las dos, tanto el espacio de Petersen como esta brecha mesentérica. ¿Sí? Y de esta manera. Otro caso, obstrucción del asa común, dolor abdominal, distensión. Como antecedentes, algo muy importante, preguntar qué comió. Había comido 3 naranjas. Laboratorio normal, distensión abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados.
ahí pueden ver la tomografía, ponemos el laparoscopio y nos encontramos con esto. ¿En qué sospechamos? Deberíamos sospechar en un besoar, ¿sí? Acá está la naranja que había estado comiendo la señora, ¿sí? Un paciente que trabaja en el hospital. Se hizo todo por laparoscopía, se saca todo la naranja que tiene y después se cierra. Hemos tenido otras oportunidades, hemos hecho una pequeña laparotomía, sacar el intestino y lo suturamos. Un poco depende de los recursos que cada uno tenga en ese momento, ¿sí? Bueno, y la pregunta es, ¿cerrar o no cerrar las brechas mesentéricas en este trabajo randomizado, multicéntrico, con 1.200 pacientes, a un seguimiento a 3 años? Ellos demostraron que el cierre de la brecha disminuye significativamente la incidencia de reoperación. Este es un trabajo publicado en Lancet en 2016. Pero ojo que hay que mayor incidencia de torsión de la C1-Y1 en pacientes con cierre de la brecha. Entonces hay que tener presente eso al momento del cierre. En cuanto a los factores de riesgo, edad, los pacientes jóvenes, cirugías antirreflujo previa, mayor porcentaje de exceso de peso perdido, y por supuesto, a mayor tiempo de la cirugía, mayor probabilidad de tener una hernia interna. Cuando se analizaron si anticólico, antegástrico y retrocólico, retrogástrico, el retrocólico retrogástrico tiene mayor incidencia de hernia interna y obstrucción intestinal. En este metaanálisis se evaluaron qué pasaba, de 53 estudios, qué pasaba con respecto al cierre de las brechas. Si se cierran las dos, fue el que menor incidencia de hernia tenían, un 1%. Cuando no se cierra, después es seguido de cuando no se cierra ninguna, en donde la incidencia es del 2%, mientras que si se cierra una, por ejemplo, la brecha mesentérica, la incidencia era más elevada. Por ende, la recomendación es cierre de ambas brechas o de lo contrario, dejarlas abiertas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿la hernia interna se debe cerrar o no se debe cerrar? Aparentemente ya no hay más de esa discusión. Hoy en día las brechas deberían ser cerradas en forma rutinaria. Conclusión de la hernia interna, en un bypass gástrico, ambas brechas mesentéricas deben ser cerradas en cirugías primarias con sutura de material no absorbible. Se debe prestar atención a la posición de la entero-entero anastomosis. Ante la sospecha clínica con imágenes no concluyentes, el cirujano debe tener un umbral bajo para ir a una laparoscopía exploradora. Y es crucial la educación de los médicos clínicos de la guardia o de los cirujanos que no estén entrenados en bariátrica para que sospechen este tipo de patología. Otras complicaciones que pueden ocurrir de la obstrucción después de un bypass gástrico son las bridas, independientemente como cualquier otro tipo de cirugía, pueden haber bridas que lleven a obstrucciones intestinales. Pero bueno, saber de que el cirujano general nos debería llamar cuando tienen una complicación con un bypass gástrico o una manga, lo que sea, cualquier tipo de cirugía bariátrica deberían consultar. Otra complicación tardía es la úlcera marginal, la incidencia del 1 al 16%, algunos reportan hasta un 25%. La ubicación más frecuente es en anastomosis, un 74%. Y cuando se analizan los factores de riesgo del Helicobacter pylori, hay papers que hablan de que hay una predisposición a úlcera y hay otros papers que demuestran que no. Con lo cual está inconcluso el tema del Helicobacter pylori como factor de riesgo de úlcera marginal post-bypass. Lo que sí hay una cierta tendencia a erradicar el Helicobacter pylori por la relación y la predisposición a cáncer gástrico en el remanente gástrico poco evaluable y también su asociación a otros síntomas abdominales que mejoran con su erradicación. Por lo tanto, se sugiere erradicar el Helicobacter pylori previo a la cirugía. Con respecto a los factores de riesgo que sí están claramente identificados, es la utilización de AINES, tabaco y corticoides. El tabaco aumenta el riesgo de perforación y de recurrencia en un 38%, con lo cual es muy importante la cesación tabáquica previo a la cirugía. Otros factores de riesgo quirúrgico es el tamaño del pouch.
Este trabajo demostró que por cada centímetro que se deje de sutura mecánica se utilice, el riesgo relativo de úlcera marginal aumenta un 14%. Y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, este trabajo demostraba que aparentemente las suturas manuales, después siguen la circular y después la lineal, son en formación de úlcera. Los materiales absorbibles tienen más, y reabsorbibles tienen mayor incidencia de úlcera, ¿sí? El 32% de los pacientes con úlcera marginal presentaron resto de suturas no absorbibles. Los síntomas de la úlcera son dolor epigástrico, más frecuente, náuseas y vómitos, intolerancia oral, el sangrado gastrointestinal. El manejo, modificación de los factores de riesgo, cesación tabáquica, suspensión de AINES, erradicación del Helicobacter pylori, tratamiento con IVP, inhibidor de la bomba de protones, de 6 a 1 año, profilaxis de IVP de vida media larga en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, fumadores, consumidores crónicos de AINES. Nosotros le dejamos a aquellos pacientes que fuman, aunque sea un cigarrillo, le dejamos un IVP. Los que son refractarios, los que tengan una perforación, ese paciente tiene que ir a la laparoscopía exploradora. Y en diagnósticos tempranos de síntomas, con una endoscopía, la úlcera marginal no se identifica, considerar la erradicación del Helicobacter pylori y tratamiento, porque puede estar la úlcera o la inflamación en el remanente gástrico. En caso que se identifique la úlcera marginal, el tratamiento es alta dosis de IVP por 8 semanas, sumar sucralfato, repetir la endoscopía para evaluar la curación y una endoscopía terapéutica para remover los pequeños suturas que pueden llegar a haber presentes. Las úlceras marginales cura el IVP de larga vida media y las úlceras refractarias pueden llevar a tener que necesitar una cirugía de reparación, ¿sí? La modificación de los factores de riesgo más la IVP resuelve la úlcera marginal en un 68 o un 93% de los casos. La mejor profilaxis es el tratamiento con IVP. La duración queda inconclusa, en las publicaciones van de 3 meses a 2 años. Nosotros lo que hacemos es, durante 1 año le damos IVP. La tasa de perforación global es del 0,8 al 1,4, mayor riesgo en los primeros 12 meses. La recaída del tratamiento inicial con IVP es del 8%. Los síntomas persistentes por más de 3 meses con tratamiento óptimo puede llevar a una úlcera refractaria, y la cirugía revisional con recalibración del pouch y la reconfección de la anastomosis es exitosa en un 70 o un 87% de los casos. ¿Cuándo indicar la cirugía? Bueno, en la urgencia, por supuesto, una perforación, sangrados masivos, y la programada para el tratamiento médico óptimo, anemia crónica y fístulas gastrogástricas. Vamos a ver entonces 2 casos de perforación aguda y otra por úlceras refractarias. Este es el caso de la úlcera, un paciente fumador, que no había manera de hacerlo dejar de fumar. Creo que se reoperó como 2 veces o 3 veces. Lo que hacemos es hacer puntos, tratar de hacer como una epiplastia, y más nada, dejamos una sonda nasoyeyunal, drenamos y lo alimentamos por la sonda por 10 días aproximadamente. Este es el otro caso que le comentaba, en donde el paciente había tenido reganancia de peso, úlcera marginal, y se podía identificar en la seriada y en endoscopías, se podía identificar un pouch grande, complaciente. Entonces lo que hicimos es una cirugía de revisión para poderle achicar el pouch gástrico, ¿sí? Y rehacer la anastomosis gastroyeyunal. Son cirugías súper laboriosas, que requieren mucha paciencia. Ahí se identifica la anastomosis gastroyeyunal. Déjenme que voy a ir adelantando un poquito. Bueno, ya identificada, también tenía un candy cane. Se
achica el pouch gástrico, es un trimming del pouch gástrico. Ahí ponemos como un punto para jalonar y poder traccionar y achicar lo máximo posible ese pouch gástrico, ¿sí? Y después de eso, bueno, seccionamos inmediatamente por debajo de la gastroyeyunoanastomosis en la enlace alimentaria y luego hacemos una nueva gastroyeyuno como lo hacemos habitualmente, ¿sí? Hacemos refuerzo y la gastroyeyuno como siempre. La recurrencia de la úlcera marginal post-revisión puede llegar a ser del 29%, que eso es un dolor de cabeza para el cirujano y para todo el mundo. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para comentar y para compartir. Les agradezco y por supuesto muy agradecido con todo mi equipo multidisciplinario que sin ellos este trabajo es imposible de realizar. Bueno, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Pedro. Esperamos la palabra de Pablo. Hola Pedro, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Pablo. ¿Quién habla? ¿Dónde está? Hola. Sí. Ahí te escuchamos. Pablo, ¿estás por allí? Bueno. Parece que Pablo quedó sin conexión. No sé si querés seguir tú, Gerardo. Gerardo está frisado también. No se te escucha, Gerardo. Ahí está. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Hola. No, simplemente felicitarla por la presentación, muy buena presentación, muy completa, creo que abarcó todos los temas posibles y no sé, dejamos abierta la lista de preguntas, no sé si hay preguntas en el chat dirigidas hacia Pedro. Por ahora no hay ninguna. Muchas Podés gracias. verlas tú, Diego, ahí. Pedir la palabra, sugerimos que levanten la mano a través del chat si alguien quiere preguntarle algo directamente a Pedro. Bueno, creo que les parece continuar con la Solo, presentación del primer caso Gerardo, clínico. Sí, decime. una preguntita para Pedro acá, Gonzalo. Sí. Sí, Gonzalo. Buen día, Pedro. Buenos Felicitaciones días. por la presentación, muy buena. Muchas Me quedó, gracias. me quedó una duda en la técnica que ustedes usan cuando hablaste de las estenosis. En algunos Sí, videos veo la sutura. Ustedes siguen haciendo sutura mecánica, la gastroyeyuno. sí, 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 sí. Hacemos, ¿La calibran de qué forma? Porque vi por ejemplo, la sutura mecánica más introducida. ¿La dejan a cierta dimensión? ¿La calibran sobre sonda? usamos una K227, ¿sí? Que es más o menos 32 French, 34 French. Y sobre eso hacemos la anastomosis. Sí. De esa manera y hacemos el cierre longitudinal, no transversal. Creo que eso también ayuda a la restricción. Por eso Correcto. por ahí ponemos 4, entre 3,5 a 4 la sutura mecánica línea azul. Ahí está. Eso es lo que te preguntaba. Entre 3,5 y 4 ponen la sutura. Exacto, sí. Correcto.
Bien, ahora sí hay una pregunta desde el chat. No sé si me escuchan ahí. Sí. Volví. Bárbaro. Bien, Pablo, te dejo que modules tú. Vamos con la pregunta de Mariana, Pablo, que dice si tienen en cuanto al protocolo preoperatorio el abandono del hábito tabáquico, si tienen alguna consideración al respecto con los pacientes candidatos a bypass. Sí, el equipo de salud mental está trabajando también una cardióloga que hace cesación tabáquica, pero bueno, hay situaciones en donde el paciente reduce, pero no lo deja definitivamente. Lo ideal es que lo dejara definitivamente. Nosotros lo tenemos 6 meses mínimo al paciente en el preoperatorio y en ese periodo de tiempo procuramos de que abandone. Pero la realidad es que a veces hay pacientes que no abandonan, pero ellos saben y tienen consentimiento de que aumentan las tasas de complicaciones por continuar fumando. Y aún así lo siguen haciendo. Tal vez deberíamos tomar la conducta de decir no operar a ese tipo de pacientes, pero los riesgos que tiene ese paciente de desarrollar otras comorbilidades y las complicaciones de la obesidad misma es mayor que el cigarrillo post-bypass. Pero, de vuelta, insisto, lo ideal sería que deje. Y le ponemos los medios, ¿no? Hay todo un equipo que está a su disposición. Bien, Pablo, Me seguís encanta. modulando tú. Muy bien, disculpen que tuve un problema técnico justo en el momento que me tocaba participar. Primero que nada, Pedro, no te agradecí, gracias por la excelente presentación. Muchas gracias. En nuestra experiencia de bypass, que es mucho más corta que la de ustedes, por supuesto, no hemos tenido tanta variedad de complicaciones, pero obviamente que es un tema de volumen. Así que si están todos de acuerdo, lo que vamos a empezar a hacer, y ahí vamos a ir tocando todos los temas vinculados a la complicación, es presentar 2 o 3 casos clínicos que tenemos preparados para de esa manera ir redondeando y profundizando en el manejo de las complicaciones del bypass gástrico. Si están de acuerdo, les presento el primer caso, ¿está bien? Impecable. Perfecto. Denme un segundo, que ahora lo tengo que abrir. Ahí está. Bueno. ¿Ven mi pantalla? Perfecto. Bien. Este es un caso que ya hemos presentado en alguna oportunidad, en alguna actividad académica, pero lo traigo a colación de nuevo porque es interesante para discutir algunos aspectos vinculados a la anastomosis gastroyeyunal. Este es un paciente que operamos hace 2 años, 3, que indicamos bypass por la doble comorbilidad de enfermedad por reflujo gastroesofágico y fundamentalmente porque también era un paciente donde predominaban los factores metabólicos. Tenía un índice de masa corporal de 36, alguna dislipemia, hipertensión arterial y sobre todo una enfermedad por reflujo gastroesofágico con un Barrett sin displasia. Por lo tanto, le indicamos un bypass gástrico. Con respecto a la técnica, no es muy diferente a la que tú nos mostraste, Pedro. Tratamos de hacer un pouch lo más pequeño posible, lo calibramos con una sonda 28 simplemente para que nos quede vertical. Tratamos de ir bien al GIS para evitar la fístula gastrogástrica. Y la anastomosis la hacemos en la cara posterior del pouch con una máquina de sutura en cara posterior y cerramos posteriormente la brecha con un surgel. Generalmente estábamos usando un material irreabsorbible, estamos usando Prolene, pero actualmente hemos tratando de cambiar para un material reabsorbible para esa manera evitar complicaciones ulteriores. En este caso, intentando ser lo más restrictivo posible, optimizando el componente restrictivo del bypass, hicimos un disparo muy corto de 2,5 centímetros. Nosotros tenemos máquinas de 60 generalmente y bueno, pusimos la puntita de la máquina para hacer la anastomosis en cara posterior y después cerramos en forma vertical la brecha como hacemos habitualmente. Avanzo un poquito, generalmente hacemos una prueba de azul para chequear la hermeticidad de la sutura. En este caso la prueba de azul metileno fue negativa. Quizás no percibimos claramente de que
había escaso pasaje al sector distal del asa yeyunal, se llenó el pouch, se distendió, pero no había un claro pasaje. Obviamente en ese momento no nos dimos cuenta, estábamos fundamentalmente abocados a descartar la fuga de la anastomosis. Esta paciente a las 24 horas manifestó un dolor epigástrico, náuseas y vómitos de todo lo ingerido. El primer día ya están tomando agua para tratar de darle el alta a las 48 horas como hacemos generalmente. Y acá se nos abrió el primer problema en cuanto a la conducta, y dejo la pregunta planteada para la discusión ulterior. Con esta paciente, lo que hacemos inmediatamente es un estudio contrastado. Por suerte contamos con un médico radiólogo que pertenece a nuestro equipo, que lo tenemos con una disponibilidad muy amplia, y nos permite hacer estos estudios casi a disponibilidad frecuente. Y bueno, y esta era la imagen, ¿no? Un pouch distendido, no había fugas, pero no había nada de pasaje hacia el asa yeyunal. Entonces, a las 48 horas del posoperatorio con esta paciente se abre la discusión de cuál iba a ser nuestra conducta. Tratamiento médico, esperar un poco más, utilizar corticoides. Sé que muchas veces los corticoides se utilizan para disminuir el componente antiinflamatorio de la anastomosis y así lograr que se permeabilice. Quiero abrir un paréntesis importante: utilización o no de endoscopía precoz en estos casos, a las 24 o 48 horas de realizada la anastomosis, para ver cuál es el problema y ver si se puede dilatar endoscópicamente. O lo que optamos nosotros fue una reintervención precoz a las 48 horas de operada. Luego de este tránsito la llevamos a sala de operaciones. Revisamos la anastomosis. No había ningún elemento de fuga. Lo que hicimos fue abrir el surget que habíamos realizado y vamos a adelantar un poquito. Sacamos todos los puntos de prolene que utilizamos. El punto que tú nos dijiste, ese punto que hace que cuelga el asa, también lo sacamos, y lo que hicimos fue extender la anastomosis con otro disparo de máquina en cara posterior. Es claramente un defecto técnico, por lo tanto, por eso decidimos reoperarla rápidamente. Quisimos hacer una anastomosis muy pequeña y volvimos a cerrar la tranche sin inconvenientes. Esta paciente, otra cosa que utilizamos en esta reintervención fue la calibración de la anastomosis con un tubo de Croza número 28, que lo hicimos pasar a través de la anastomosis para asegurarnos de la permeabilidad ulterior de la sutura. Se concluyó el procedimiento sin ningún incidente. Voy a adelantar un poquito el video. Hicimos otra prueba de azul, esta vez sí había claro pasaje hacia el asa yeyunal. La cirugía no tuvo inconvenientes y ese es el control radiológico posoperatorio. La paciente evolucionó muy bien, se fue de alta en realidad al cuarto día, es decir, 48 horas después de lo previsto, pero el posoperatorio ulterior no tuvo ningún trastorno, ningún inconveniente, salvo ese defecto técnico. Este caso quiero mostrarlo porque, si bien podría decirse que es una complicación vinculada a una falla técnica evidente, quería discutir contigo, Pedro, y con el resto de los participantes, cuál es el manejo que para ustedes es el más conveniente en el caso de una estenosis de la gastroyeyunal precoz. Tratamiento médico, la utilización precoz de endoscopía, o, como en este caso creo que se resolvió bien, pero estoy de acuerdo que puede no ser la conducta más utilizada, la reintervención precoz. Dejo de compartir pantalla y no sé si, Pedro, querés tomar la palabra, y obviamente que el que quiera opinar. Felicitaciones, Pablo, la verdad que lo resolvieron muy bien. Creo que hubiésemos hecho exactamente lo mismo, porque una cosa es que esté estenosada, que esté una edema, y esto que está en un defecto técnico que si no lo abrías, evidentemente no iba a funcionar. Nos ha pasado en un bagua que hicimos al inicio de la experiencia con bagua. Nos pasó, nosotros siempre calibramos, siempre, al bypass gástrico en Niederruck, siempre lo calibrábamos, y en el bagua, por
seguir la técnica de Carbajo, en el cual no la calibramos, y nos dimos cuenta en el intraoperatorio que no venía el azul como debería venir por el asa común, porque no hay asa alimentaria, hay asa común en el bagua. Y entonces lo que hicimos es desarmar todo, volver a calibrar y hacer todo. Eso nos llevó a que el paciente después tuvo una pequeña filtración en el postoperatorio. Pero la verdad que hubiésemos hecho exactamente lo mismo. En caso de que tuviese pasaje la seriada, nosotros somos muy amigos del corticoide, el corticoide 8 miligramos de dexametasona, hasta 8 horas, 2 o 3 días, no 2 o 3 días, no, 1 o 2 días, eso ayuda muchísimo y la verdad que en este caso hubiésemos hecho eso. Con respecto, Pedro, a la endoscopía, ¿le indicás precozmente, no le tenés un poco de miedo? Nosotros estamos mal acostumbrados a la no utilización de endoscopía precoz, tenemos un poco de miedo, pero bueno, ahora tenemos por suerte a la doctora Irizarry que está ahí, que está en nuestro equipo, así que hemos perdido un poco el miedo a usar la endoscopía precoz en este tipo de complicaciones, por lo menos para tener una idea anatómica y valorar la factibilidad de alguna otra terapéutica como la dilatación. Seguro, hubiésemos hecho seguramente la endoscopía, sí. La endoscopía nosotros cuando sangra, por ejemplo, no nos ha pasado de tener necesidad de hacer endoscopía por estenosis. No recuerdo, probablemente haya pasado, pero no lo recuerdo. Pero sí en sangrados y en esos casos hacemos endoscopía sin ningún tipo de dificultad. Hemos tenido complicaciones también por endoscopías precoces, pero lo habitual es que no ocurra ningún tipo de complicación. A bajo presión, ¿no es cierto? Pero... Perfecto. Bueno, yo no sé si alguien del panel quiere hacer alguna pregunta a Pedro o hacer algún comentario. Yo en el chat no tengo ninguna pregunta puesta, así que si no hay ningún comentario podemos seguir con el segundo caso clínico, que es algo parecido, una complicación un poquito más mediata de una anastomosis gastroyeyunal. Seguimos adelante entonces. Gerardo, ¿te animás a presentar el caso? Está silenciado, Gerardo. ¿Escuchan? Sí, tiene que habilitar el audio, Gerardo. Gerardo, habilita tu audio, por favor. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto. Perfecto. ¿Y ven la pantalla? Porque yo no veo mi pantalla. ¿Ven la pantalla mía ahí? Sí, correcto. Perfecto, Sí, sí. bárbaro. Disculpen. Bueno, es un paciente de un hombre de 54 años que inició tratamiento con nuestro equipo en junio del 2020. Un paciente con una obesidad mórbida de más de 15 años de evolución, con un IMC inicial de 43, que de la historia clínica inicial se destaca una enfermedad por reflujo, síntomas de reflujo gastroesofágico esporádico, sin control ni tratamiento. Se le realizó una fibrogastroscopía, nosotros en forma sistemática a todos los pacientes candidatos a cirugía bariátrica le hacemos una endoscopía que mostró una esofagitis erosiva grado A de la clasificación de Los Ángeles. Solicitamos una pH impedanciometría que confirmó un reflujo gastroesofágico patológico diurno y nocturno con síntomas coincidentes con los episodios de reflujo. Este paciente presentó una buena adhesión al tratamiento con el equipo interdisciplinario, con un buen descenso de peso preoperatorio, superando el descenso del 10% del exceso de peso. Y dado que era un paciente portador de una litiasis vesicular, se decidió realizar una bypass gastriconide rux y colecistectomía en el mismo acto anestésico quirúrgico. Como elementos relevantes de la cirugía fue en septiembre del 2020. Realizamos la anastomosis gastroyeyunal lateral en cara posterior, con la cara anterior cierre manual con prolene, cierre longitudinal. Nosotros tratamos de
de replicar la técnica de Pedro, la aprendimos con él y tratamos de buscar una anastomosis pequeña para que tenga un valor restrictivo en el postoperatorio. Se realizó una prueba azul de metileno intraoperatoria que no presentó fuga, con buen pasaje de contraste de líquido hacia el yeyuno. Y realizamos una anastomosis yeyuno-yeyunal lateral al pie de 150 centímetros, la cara posterior también con máquina y la cara anterior manual. No realizamos cierre de la brecha mesial de ninguna de las dos y dejamos un drenaje enfrentado a la anastomosis gastroyeyunal. Este es el tránsito posoperatorio a las 24 horas que mostraba un pouch gástrico pequeño, una anastomosis gastroyeyunal con buen pasaje y sin fugas. El paciente fue dado de alta a domicilio a las 48 horas, tolerando la vía oral, con una dieta supervisada por nutricionista, con buena progresión en el posoperatorio inmediato y alejado. Nexium, un comprimido cada 12 horas por 30 días y luego un comprimido en ayunas. Supradin, un comprimido día, y a los 7 días se realizó el retiro de drenaje en policlínica. A los 32 días de posoperatorio, el paciente comenzó con dolor epigástrico e hipocondria izquierda, que el paciente refería a tipo cólico, sin clara relación con las ingestas. El paciente negaba irradiación posterior, acompañado de eructos abundantes, sin vómitos y con un tránsito digestivo bajo conservado. Dado que el paciente persistió con igual sintomatología, consulta en su seguro de salud, fue valorado por cirujano general, quien solicitó una paraclínica humoral que fue completamente normal, e inició inicialmente tratamiento antiinflamatorio y antiácido, con lo cual se dio parcialmente la sintomatología, y solicitó una tomografía de abdomen y pelvis con contraste intravenoso, que no contamos con las planchas, pero que fue informada como normal. A las 24 horas del ingreso, el paciente presentaba una franca mejoría clínica, por lo cual se decidió otorgar el alta a domicilio con tratamiento antiácido y analgésicos antiinflamatorios si persistía o agregaba dolor. Perdón. A los 60 días, o sea, 2 meses después de la cirugía, el paciente consulta a nuestra unidad por reaparición de los síntomas. Fue valorado y se decidió realizar una fibrogastroscopía con la endoscopista de nuestro equipo, que como bien dijo Pablo, es la doctora Irizarry, que de hace tiempo está trabajando con nosotros. Y la fibrogastroscopía informaba un muñón gástrico pequeño de 3 centímetros de altura, y el hallazgo fue, encontramos una estenosis de 7 a 8 milímetros, que era infranqueable por el endoscopio, y una úlcera en la neoboca de 6 milímetros con fondo de fibrina y hematina, y se procedió a realizar la dilatación hasta 15 milímetros. Se suspendió en forma absoluta los antiinflamatorios, se comenzó con Nexium, un comprimido cada 12 horas en ayunas con la cápsula abierta o en caso de tableta con la tableta molida, y sucralfato, un comprimido cada 8 horas. Se continuó con el Supradin y con la dieta a cargo del nutricionista, que se volvieron unos pasos hacia atrás a una dieta fundamentalmente líquida y después se progresó, y se coordinó una nueva endoscopía a los 14 días. A los 14 días, la anastomosis gastroyeyunal era de 10 milímetros, permeable al endoscopio. La úlcera estaba en vías de cicatrización casi a plano con mucosa circundante, ahí pueden ver la foto. Y la anastomosis, ahí pueden observar la anastomosis a la salida del endoscopio. En ese momento no se realizó dilatación. Esta es la fibrogastroscopía de control a los 45 días. Era nuestro primer paciente con esta complicación, por lo cual decidimos hacer una nueva endoscopía a los 45 días que mostraba una anastomosis gastroyeyunal con un calibre de 10 a 11 milímetros que permitía el pase del endoscopio. Se identificaba la cicatriz de la úlcera roja en el sector donde estaba la úlcera ubicada anteriormente, y en ese momento se vieron grapas expuestas que se procedieron a la remoción. Nosotros siempre le pedimos en estos casos, o endoscopías post-bypass, que si existen elementos, por ejemplo, hilos de prolene de la sutura o grapas, que Verónica las remueva. En cuanto a la evolución, el paciente actualmente está asintomático, con buena evolución en cuanto a la pérdida de peso, presenta episodios de atracones esporádicos e ingesta nocturna, está en tratamiento con Nexium, un comprimido vía oral en ayunas hasta el año, el seguimiento estricto por el equipo interdisciplinario y apoyo psicológico para el control de la sociedad por ese episodio de ingesta nocturna que tiene.
Y bueno, la respuesta, habíamos planteado un par de preguntas, pero la exposición de Pedro fue bastante completa, o sea, bastante, no, muy completa, perdón, y ya nos habló sobre los factores etiopatogénicos y sobre el manejo de este tipo de pacientes. Pedro, Excelente, Gerardo. sí, muy buena presentación. Fue un caso clínico para colmo un paciente particular que dio un poquito de trabajo, viste que eso es un factor extra, Sí. además, en el manejo de estos pacientes. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista técnico, específico? Yo sé que los factores de riesgo del paciente son importantes, que no fume, etcétera, etcétera, para evitar esta complicación. De tu presentación rescato 2 o 3 cosas. Primero, cuanto más grande la anastomosis, más índice de úlcera. ¿Entendí bien, me parece, o no? Más grande el pouch, aún más grande el pouch. Cuanto más grande el pouch, más chance tenemos de desarrollar úlcera. Perfecto. Y después el material, si el material que sea reabsorbible, que les recomiendo y que lo hemos cambiado, antes usábamos siempre Bicryl y ahora usamos monocril para intestinos, que es un hilito violeta, la verdad, PDS. muy no es PDS, es monocril como el de la piel, pero que el de la piel es transparente. Este es un color violeta. La verdad que es tremendamente bueno, no tiene tanta memoria, desliza bárbaro, entonces vos vas a poner 3 o 4 puntos y desliza fantástico, y no tiene este problema de formación de úlceras. Perfecto. Eso Nosotros es hicimos como, también la transición del Prolene al PDS, que es un hilo que tenemos de bastante sí, disponibilidad. Y es un hilo. es muy Sí, lindo ese también, pero tiene un poco más de memoria el PDS que este uh-huh. otro. Y el costo es exactamente lo mismo, porque si ustedes pueden llegar a conseguir, creo que a nosotros nos cambió y lo copiamos de Albino. Eso lo aprendimos de Albino Ramos. Después de muchos años hacer con el otro, la verdad que eso tiene lo lindo de poder compartir, ver a otros y tomar esos pequeños detalles que van a hacer la gran diferencia. Bien. La anastomosis arriba la haces aproximadamente entre 2 y 3 centímetros el disparo, más o menos. Nosotros hacemos un poquito más dejamos un poco más de máquina, como les dije, Sí. 3,5 a 4, pero Ajá. hacemos el cierre transversal y en 2 planos. El cierre, el cierre longitudinal. Entonces eso va a hacer que mayor restricción, y el porcentaje de estenosis es más alto que en aquellos que cierran en forma horizontal Muy bien. o transversal. Pablo, una pregunta. Nosotros tratamos de replicar la técnica tuya, Pedro, y hacemos el cierre longitudinal. En este Perfecto. paciente, ese cierre longitudinal nos provocó esa estenosis, ¿tá? Pero en parte que es en parte buscada. En Es este paciente, buscado, sí. en este paciente nos está ayudando por el tema de la ansiedad del paciente, esos atracones, porque realmente le restringe la cantidad de alimentos que el paciente puede comer. La pregunta mía, en este paciente que actualmente está a 10 milímetros, 11 milímetros la anastomosis, y tú decías de llevarla a 12 milímetros, ¿los dilatarías o esto que permite el pase del endoscopio para vos es suficiente? Generalmente es suficiente, pero si tenés el balón disponible, procuraríamos llevarlo a 12, pero de vuelta, si ya pasa el endoscopio es menos probable que vaya a estenosarse. Perfecto. Y hicieron muy bien en volver a repetirle, como les había dicho antes, cuando tiene una estenosis muy pequeña, hacerlo, programarle directamente a los 10 días, 7 días, una nueva endoscopía, porque se vuelven a estenosar. Sí. Perfecto. Y Perfecto. otro detalle que hacemos cuando tiene una úlcera marginal, le suspendemos por una semana o 2 las vitaminas, porque son gastroerosivas. Entonces, además de darle el sucralfato, darle 80 miligramos de IBP, le suspendemos por 7 días las vitaminas. Es solamente 7 días y eso va a ayudar a que cicatrice más rápido.
Perfecto. Yo no sé si alguien del panel quiere hacerle alguna pregunta a Pedro respecto a esto, porque vamos a pasar a otro caso clínico, ya no vinculado con la anastomosis proximal. Así que si no hay preguntas... Perdón, Héctor, dale, tenés la palabra. ¿Se oye? Perfecto. Hola, sí. Bueno, porque no tuve más remedio que entrar al celular, estoy sin conexión a internet, usando datos y sin electricidad. Siempre suceden las cosas en el peor momento, pero bueno. Me sumo a las felicitaciones, Pedro, por la exposición tan completa y muy interesante los dos casos clínicos presentados, sobre los cuales me permito hacer un par de comentarios a modo de pregunta. En cuanto a la sutura, nosotros hemos usado los dos tipos de sutura, mecánica y manual. Cuando en el Austral íbamos con Brasesco y Grigaites, ellos hacían, como dice Pedro, después de la sutura mecánica, con pretendido calibrado de 2 centímetros, el cierre manual longitudinal. Y siempre manifesté que eso tiende a estenosar. Por eso nosotros preferimos el cierre transversal. Y aprovechamos la línea de grapas de la sección primaria a los efectos de reforzar y proteger la anastomosis. Me parece que la sutura mecánica no permite el mismo calibrado que la sutura manual. Por eso nos sentimos más cómodos con la sutura manual, que no le agrega mucho más al cierre que uno tiene que hacer de la brecha de la máquina y que permite un muy buen calibrado con la sonda nasoyeyunal de 12 milímetros. En esos casos hemos tenido de todos modos estenosis. A nosotros no nos preocupa tanto la estenosis porque la solución endoscópica realmente es satisfactoria. Ahora sí, desde el punto de vista endoscópico yo tengo alguna discrepancia con lo que se manifestó. Primero, estoy de acuerdo que tiene que pasar el fibroscopio para que sea una anastomosis satisfactoria, un calibre satisfactorio. Y en general, cuando hay estenosis, no pasa el fibroscopio. Ahora, en cuanto a la dilatación, no somos tan agresivos de entrada para llegar a 15 milímetros, sino tratamos de llegar a 12 milímetros. Y después las posibilidades de una nueva endoscopía no la hacemos sistemática, sino a demanda. Los endoscopistas prefieren hacerla sistemática porque piensan que se reduce nuevamente y hay que volver a empezar. Sin embargo, en nuestra experiencia, la mayoría de las veces, con una sola sesión, se ha solucionado. En algunos casos hemos tenido que repetirla, pero siempre a 12 milímetros. Nunca llegamos a 15 en este tipo de situaciones. Y en cuanto al material de sutura, bueno, comparto que es importante usar un material reabsorbible para evitar las complicaciones en esa sutura. Me permito hacer estos comentarios porque forman parte de una experiencia de muchos años y de comparar ambas situaciones. Gracias, Héctor. Quizás el que ha hecho más bypass acá en el Uruguay, sin duda. Así que muy, muy bienvenidas tus palabras. Si les parece, vamos a pasar al tercer caso clínico, que lo va a presentar el doctor Martín Varela, que forma parte de nuestro equipo. Martín, te paso la pantalla. Gracias, Pablo. Bueno, Pedro, felicitaciones, excelente tu presentación. La verdad que nos viene bárbaro nosotros que siempre vamos unos pasos por atrás, unos pasos en todo el aprendizaje de la cirugía bariátrica, y ahora que metemos más bypass, hacemos más bypass que antes, estamos empezando a ver las complicaciones y nos viene muy bien tu presentación, ¿no? Bueno, paso rápidamente a compartir el caso clínico. Bueno, el equipo ya lo conocen. Esto es la pantalla, ¿no, Pablo? ¿Sí? Este es un hombre de 40 años con un peso inicial de 132 kilos y un índice de masa corporal de 42, que asocia como comorbilidad una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data, una fibrogastroscopía que muestra una esofagitis por reflujo grado C de Los Ángeles, confirmado por una pH impedanciometría que muestra reflujo patológico ácido de tipo diurno y asocia además un síndrome de apnea obstructiva del sueño.
por esa obesidad severa tipo 3 asociada con reflujo, le hicimos una cirugía en noviembre de 2019, un bypass gástrico. La cirugía no tuvo inconvenientes, el paciente presenta después buenos controles con el equipo multidisciplinario, pero un año después aproximadamente, en octubre del año pasado, consulta la emergencia por dolor abdominal. El paciente con un buen descenso de peso, 77 kilos en ese momento, consulta por dolor cólico abdominal, fundamentalmente en flanco izquierdo, irradiado a zona lumbar, sin vómitos, sin elementos de infección, y al examen físico, el abdomen, que estaba adelgazado del paciente, mostraba a la palpación una tumoración blanda en el hipocondrio izquierdo, había una asimetría que era levemente dolorosa. Le hicimos esta tomografía, espero que se vea el video, a veces se corta un poquito. No sé si se ve la flecha además. Sí, se ve la flecha, la manito. Bien, quería resaltar esa imagen que ya la vamos a ver de vuelta, una tomografía de abdomen y pelvis que muestra ese signo típico o característico que ya habló Pedro del remolino, ¿no? Sobre la arteria mesentérica superior, por lo cual, con la clínica característica y esta tomografía, pensamos en una hernia interna y procedimos a una laparoscopía. Esta es la cirugía. En la cirugía vamos a observar en primer lugar la anastomosis gastroyeyunal, nos situamos, el remanente gástrico está bien, no había líquido libre, ese es el pouch. Y bueno, no tenemos tanta experiencia como Pedro y bueno, fuimos a ver todo el intestino, ¿no? Lo recorrimos hasta la válvula ileocecal. En este caso estamos recorriendo el asa alimentaria, y ya a unos 30 o 40 centímetros ya no viene con facilidad, está como más engrosada, hay un ovillo de asas que impiden una correcta atracción, no está el intestino libre. Voy a pasar un poquito para adelante también, porque el video dura 5 minutos. Aquí, en el ángulo de Treitz, en ese momento no pudimos progresar más de ese lado, queremos pasar un poquito más a ver el intestino del otro lado, que sí viene libre. Esta es el asa biliopancreática, la seguimos en su totalidad hasta la anastomosis al pie, que es esta. Y que en sí la anastomosis no presentaba alteraciones, pero que se veía que viene a través efectivamente de una hernia de Petersen. Acá estamos levantando el colon transverso, el mesocolon, el meso del asa alimentaria, y vemos el intestino que viene, como decía Pedro, y que es más frecuente de izquierda a derecha, y que es lo que está ocasionando el dolor del paciente. Voy a pasar un poquito más adelante. Intentando con dificultad volver el intestino a su posición normal, por debajo del espacio de Petersen. Bueno, acá tengo que decir que nosotros hasta este momento habitualmente no cerrábamos la brecha de Petersen. Opa, perdón. Quería adelantar un poquito hasta este momento de acá, en el cual se logra reanatomizar y volver el intestino a su lugar normal, el yeyuno. Y en este caso observamos bien el espacio de Petersen, claramente con un paciente adelgazado, es mucho mayor de lo que se veía o lo que se puede ver en la primera cirugía. Y procedemos al cierre con un hilo de prolene irreabsorbible entre el meso y el mesocolon transverso. Con cuidado, ahí vemos la cólica media, con cuidado de no lesionarla. Paso un poquito para adelante también.
Por suerte el paciente no presentaba ningún sector isquémico del intestino. Fue un paciente que se agarró a tiempo, que sabemos que es una de las cosas que tenemos que tener siempre en la cabeza, una alta sospecha clínica, la correcta interpretación de las imágenes y una cirugía precoz. Y de esa manera terminamos el cierre del espacio de Petersen. Acá vemos la diferencia. Espero que se vea la flechita entre lo que es el espacio en la cirugía y cómo queda cerrada la brecha, ¿no? Con hilo de reabsorbido. Tuvo el paciente una buena evolución posoperatoria, con alta al segundo día. Y bueno, nos dejó algunas enseñanzas y lo dejo también como disparador para la discusión. En primer lugar, bueno, nosotros no cerrábamos habitualmente las brechas mesiales y ahora cerramos el espacio de Petersen, de rutina. También la enseñanza que nos tiene que quedar y que nosotros tenemos porque la aprendimos de ustedes y se dice en todos los congresos, de un bajo índice de sospecha clínico, ese dolor que es tipo cólico y que irradia a dorso es característico, a zona lumbar, y en ese caso ver en la tomografía los elementos con el signo de remolino o el huracán. No siempre presentan vómitos estos pacientes y ante la duda la laparoscopía. Y quizás también un poco por nuestra inexperiencia, eso nos llevó al segundo concepto que quería compartir, y es que hicimos después de este paciente 2 nuevas laparoscopías en pacientes con dolor postoperatorios de bypass gástrico alejado, con dolor abdominal, que fueron laparoscopías en blanco, no encontramos hernia de Petersen, sí aprovechamos para cerrar esos mesos que no habíamos cerrado en su momento. Nos pasamos un poquito para el otro lado, ¿no? un poco como un péndulo, porque ahora, bueno, tenemos en la cabeza que en los pacientes en que al inicio de la serie no les cerrábamos el Petersen y vienen por dolor abdominal, a veces es un problema y puede ser realmente un falso positivo, ¿no? Le hacemos la laparoscopía y no tiene. Habría que hacer, Pedro, una presentación de dolor abdominal en el paciente posoperatorio de cirugía bariátrica. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario. Bueno, muy bien, Martín. Este caso también fue para nosotros. Es la primera y única hernia de Petersen, no tenemos tanta experiencia, pero como dijo Martín, con una basta, y a partir de entonces empezamos a cerrar el Petersen, tenemos previsto eso. Y también es anecdótico, pero agarramos un poquito de miedo y hasta tenemos una sobreindicación de laparoscopía exploradora en un par de pacientes que vinieron por dolor abdominal y no logramos identificar cuál era la causa. Esas 2 laparoscopías no arrojaron ningún resultado. No sé, Pedro, si querés hacer algún comentario. Felicitaciones, Martín, muy bueno el caso. No, nada, en relación a la cirugía estuvo muy bien resuelta. Creo que es muy importante tener esa alta sospecha y sobre todo el equipo donde trabajás, la guardia, que generalmente, no sé, son médicos clínicos o algún cirujano general, entrenarlo para que lo sospechen, porque nos ha pasado que no tienen dolorcito, no tiene nada, qué sé yo, y lo mandan a su casa y nunca nos lo derivan, nunca nos consultan. Nosotros tenemos disponibilidad, pero claro, cuando ya vuelve ya está muy avanzado, ¿no? Entonces, creo que si uno puede hacer una buena educación en el área de emergencia de donde vos operás, eso es un dato muy importante. Pedro, un poquito para complementar esto que tú dijiste, quiero hacerte una pregunta respecto a la enseñanza de cirugía bariátrica en Argentina. La cirugía bariátrica está incluida en el programa de pregrado y posgrado de cirugía curricularmente, porque acá en Uruguay es muy anecdótico la enseñanza, no está como un módulo de enseñanza ni del pregrado y tampoco del residente, increíblemente. ¿En Argentina cómo es? A ver, no hay una especialidad por ahora, pero sí hay centros
universitarios que tienen un fellowship que va de 1 año a 2 años. Y bueno, y a través de ese fellow uno va entrenando al cirujano, ¿no es cierto? Un fellow que obviamente tiene que ser un cirujano general, ya graduado, y esa es la modalidad que se está utilizando hoy en día. Nosotros puntualmente tenemos los residentes en 3er año de la residencia del hospital, rotan por el servicio y nos ayudan, digamos, un poco con la cámara, les enseñamos a hacer suturas intercorpóreas con el remanente gástrico, y sobre todo también les ayudamos y les enseñamos a movilizar el intestino, no mucho más. Eso es lo que le permitimos hacer al residente, cosa que adquiera ciertos hábitos. Y ya hay varios centros en Argentina, está, el Sanatorio Allende, hay uno en el Hospital Clínicas, en el Hospital Posadas, bueno, me voy a olvidar, seguramente hay varios lugares, en Mar del Plata también, hay distintos fellows de 1 a 2 años. Nosotros en el hospital lo tenemos de 2 años, creemos que es fundamental tener un tiempo más prolongado de 1 año. Muy bien, muy bien. De mi parte, agradecerte por esta participación. Quisiera saber si alguien del panel quiere hacer alguna pregunta más. Y si no es así, te paso la palabra, Sergio, para que cierres la jornada. Muchas gracias a todos, de mi parte. Bueno, bien, no sé si alguien del panel quiere decir algún comentario. A ver, Héctor. Activa el micrófono, Héctor, por favor. Sí, disculpen por hacer uso de la palabra nuevamente, pero me pareció tan interesante la presentación de Martín que yo creo que merece un comentario. El primero, lo anecdótico. La vez anterior que tuvimos una reunión, hubo que suspenderla. Yo estaba con un paciente supuestamente complicado que rápidamente resolví y en realidad fue una falsa alarma. Pero ahora, el jueves pasado, el miércoles pasado, acabo de operar una paciente idéntica a la que acaban de mostrar, absolutamente idéntica. Y en mi experiencia en bypass, yo he tenido 2 casos de oclusión intestinal postoperatoria. En ninguno de los 2 casos tuve que actuar con la emergencia de tener asas necrosadas. ¿Por qué? Porque entramos precozmente. Así que lo que dijo Pablo, que de repente entran demasiado pronto con una laparoscopía, yo creo que eso es mejor porque no hay ningún perjuicio que le puede provocar una relaparoscopía a un paciente, y sí es de perjuicio que pueda evolucionar a una necrosis. Nosotros tuvimos entonces una hernia de la brecha mesentérica y una hernia de Petersen en toda la experiencia. Y a pesar de que cerramos sistemáticamente los espacios, no el de Petersen, sí la brecha. Y quiero recordar como anécdota que cuando en marzo del 2002 visité a Kelvin Higa en Fresno, alcanzaron 24 horas para verlo hacer 2 bypass y reintervenir 2 pacientes con dolor abdominal recurrente, que esa es la situación. El dolor abdominal recurrente del paciente con un bypass hecho, sobre todo porque después que adelgazan, los mesos vuelven a abrirse muchas veces a pesar de estar cerrados. Manifestó su preocupación por la frecuencia de las oclusiones por bypass, y a partir de ese momento fanáticamente cerraba todas las brechas, con lo cual disminuyó ese porcentaje. Y ese mismo día recibió la llamada de un cirujano de afuera que le había hecho una relaparotomía a una paciente que tenía todo el intestino incluido en la brecha mesentérica necrosado, y ya era tarde para actuar. Con lo cual me dejó una enseñanza, y es poner atención al dolor abdominal recurrente post-bypass, y segundo, actuar precozmente para evitar, porque la complicación de una hernia interna estrangulada evolucionada es catastrófica realmente. Así que disculpen por hacer uso de la palabra nuevamente,
pero me permití señalar estas anécdotas porque creo que son clave en el manejo postoperatorio del bypass y no tenerle tanto miedo porque tenga la posibilidad de oclusiones intestinales postoperatorias, porque sigue siendo, a mi modo de ver, el gold standard de la cirugía bariátrica. Gracias por la atención. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si me permitís, Sergio, Sí. yo creo que hay que reforzar el hecho de que si se cierran las brechas, por la evidencia científica, habría que cerrar las dos. Si van a cerrar la mesentérica o la de Petersen, la hernia más frecuente, según la evidencia, es la hernia del espacio mesentérico. Entonces, nada, si van a cerrar, hay que cerrar las dos, si no hay que dejarlas abiertas las dos. ¿Sí? Ese como un concepto basado en la literatura, ¿no? Así que bueno, y aprovecho para agradecerles enormemente la invitación. La verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido en estos años. Bueno, si no hay más comentarios, yo me sumo a las felicitaciones. Brillante la exposición, Pedro, de todas las complicaciones, desde las precoces intraoperatorias a las tardías, muy gráficas con videos y con muestras de cómo resolver. En cuanto a los videos presentados por el equipo de esófago del militar, muy buenos casos clínicos. Nosotros acá en Rivera estamos empezando a hacer bypass cada vez más. Este año pasado tuvimos muy pocos pacientes por el hecho de la pandemia, pero también empezamos haciendo mucho de inicio manga y ahora, actualmente estamos haciendo un poco más de bypass. Una reflexión en cuanto a las laparoscopías. Creo que nadie se va a arrepentir de hacer una laparoscopía a un paciente, y sin embargo, si no le haces una laparoscopía a un paciente que tenés que hacerle, ese paciente te vas a arrepentir. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con laparoscopía precoce en el caso de la más mínima duda, como reflexión final. Y bueno, les agradezco a todos, te agradezco, Pedro, eternamente por haber estado con nosotros en esta jornada, y esperamos, bueno, seguir manteniendo la comunicación fluida que tenemos con ustedes. Agradezco a todos los que se conectaron y bueno, les vamos a mandar información para las siguientes jornadas que organicemos en el año. Buenos días para todos. Buenos días, gracias. Teco, hasta luego. Chau, chau. Adiós. Chao, Pedro. Chao, gente. Chao, chao. Chau, chau, gracias.